Delmarva, Absaroka, Nikayak. Estos son solo algunos de los muchos estados propuestos en los Estados Unidos que nunca llegaron a concretarse. Contaremos 12 de las propuestas de estado más únicas jamás realizadas mientras nos adentramos en la extraña historia de cada una. Transilvania, propuesta por primera vez en 1775. Si te interesa la historia o la literatura, el nombre de Transilvania probablemente te resulte familiar. Asociada con Drácula y castillos neblinosos en Rumania, pero la Transilvania americana fue fundada 122 años antes de que la novela de Bram Stoker llegara a las estanterías. Se esperaba que Transilvania se convirtiera en la 14ª colonia americana, compuesta por las tierras que actualmente forman parte del oeste y sureste de Kentucky y parte del norte de Tennessee. Fue la idea original de la Compañía de Transilvania, una empresa de especulación de tierras liderada por Richard Henderson, un ex juez de Carolina del Norte que abandonó la sala de juicios en 1773 para tener una oportunidad de grandeza colonial. El 17 de marzo de 1775, Henderson y su compañía afirmaron haber comprado la tierra a la nación Cherokee en el Tratado de Sycamore Shoals, pero el trato no fue exactamente justo. Muchos líderes Cherokee se opusieron a ello, y tanto la corona británica como los estados americanos lo declararon rápidamente ilegal, y Virginia y Carolina del Norte no lo aceptaron. Insistieron en que la tierra ya les pertenecía bajo el dominio colonial. Luego vino la Guerra Revolucionaria Americana, y con ella, la sentencia de muerte para el sueño de Henderson. El Congreso Continental rechazó de plano la colonia de Transilvania, negándose a reconocerla como legítima. Sin respaldo legal, el proyecto se derrumbó. Virginium absorbió la mayor parte de la tierra en lo que se convirtió en Kentucky, y Carolina del Norte hizo lo mismo en Tennessee. El gran plan de la Compañía Transilvania se desmoronó, al igual que la fortuna de Henderson. Su legado fue una colonia fallida con un nombre espeluznante. Los creadores de este estado fueron perezosos al elegir nombres. Número 11. Delmarva, propuesto por primera vez en 1776. Probablemente no sorprenda que hubo varias propuestas de estado inmediatamente después de la declaración de independencia de la colonia americana, el 4 de julio de 1776. Delmarva fue uno de esos estados propuestos. El territorio estaría compuesto por la pequeña península en la costa este de Maryland, que se divide entre Delaware, Maryland y Virginia. De aquí proviene el nombre Delmarva. Como mencionamos, poco creativo, el primer llamado formal a la independencia de la península de Delmarva llegó en noviembre de 1776, solo meses después de que las colonias declararan la independencia de Gran Bretaña. Durante la redacción de la Declaración de Derechos de Maryland, los delegados de la península intentaron insertar discretamente una cláusula que permitiría a las regiones separarse del Estado en el futuro. Su objetivo era sentar las bases para que la península se separara y formara una nueva entidad política. Sin embargo, la propuesta fue rechazada y la idea de un estado separado se puso en espera. Por el momento. El sueño de Delmarva resurgió en 1833, esta vez con una estrategia diferente. En lugar de formar un estado completamente nuevo, los legisladores de Delaware propusieron expandir su territorio existente para incluir la costa este de Maryland. La resolución ganó tracción significativa, pasando tanto las cámaras de la legislatura de Delaware como la Cámara de Delegados de Maryland. Parecía que el objetivo de larga data de unificar la península finalmente podría llegar a buen término. Pero no pasó el Senado de Maryland y, por lo tanto, la región nunca se incorporó a Delaware. En 1992 se fundó el Partido del Estado de Delmarva para revivir el objetivo de formar un estado separado. Los defensores argumentaron que la población de la península, alrededor de 750,000 en ese momento, era comparable a la de Dakota del Sur y se proyectaba que alcanzaría los 922,000 en las próximas décadas. Afirmaron que ese tamaño poblacional justificaba la estadidad. A pesar del esfuerzo y el argumento demográfico, el movimiento no logró ganar suficiente tracción política. No se logró un progreso legislativo significativo, y la propuesta gradualmente se desvaneció de la atención pública. El siguiente estado fallido es una historia de David y Goliat, excepto que esta vez Goliat ganó y obligó a su pueblo a someterse bajo la amenaza de ejecución. Número 10. Westilvania, propuesto en 1776. Después de 1748, una petición propuso la creación de una nueva colonia llamada Vandalia en la región donde hoy se encuentran Virginia Occidental, Pensilvania Occidental y Kentucky Oriental. La colonia no se concretó,
pero sus seguidores continuaron. En 1776, renombraron la colonia propuesta como Westilvania y presentaron una nueva petición al Congreso Continental. La petición fue ignorada y el Congreso no tomó ninguna acción para reconocer el estado. En cambio, gran parte del territorio destinado a Westilvania se incorporó a Pensilvania. A pesar de múltiples intentos y un respaldo significativo, la colonia propuesta no logró obtener legitimidad o aprobación, y Westilvania permaneció como un concepto no realizado. Aunque el Congreso ignoró su petición, los partidarios de Westilvania siguieron comprometidos con lograr la condición de Estado. Los residentes de la región, alejados del centro político de Pensilvania, creían que eran descuidados y mal representados. La vida en la frontera occidental era muy diferente a la de Filadelfia, y los colonos sentían que sus desafíos y necesidades únicas no estaban siendo atendidos. En respuesta, comenzaron a amenazar con separarse de Pensilvania, con la esperanza de que esta presión obligara al gobierno a reconocer sus demandas. En el mejor de los casos, esperaban la independencia total y la creación de un nuevo estado. Sin embargo, Pensilvania respondió de manera rápida y decisiva. El estado aprobó una legislación que declaraba que cualquier promoción de Westilvania o hablar de secesión sería visto como un acto de traición. El castigo era la muerte. Esta respuesta draconiana envió un mensaje claro y efectivamente aplastó el movimiento. Frente a la amenaza de ejecución, la mayoría de los seguidores abandonaron la causa. El sueño de Westilvania, como tantos estados propuestos en la América primitiva, se desvaneció en la historia sin llegar a realizarse nunca. El siguiente estado propuesto solo se perdió por una fracción de voto de convertirse en el 14º estado de la Unión. 9. Franklin, propuesto en 1784. Después de la Guerra Revolucionaria, los Estados Unidos se encontraron completamente en bancarrota. Para generar ingresos, los estados comenzaron a ceder tierras occidentales al gobierno federal, que a su vez vendió la tierra a los colonos. Este enfoque expandió el territorio nacional y financió las operaciones del gobierno. Carolina del Norte pareció seguir esta práctica cuando cedió sus tierras occidentales, la actual Tennessee, en 1784. Sin embargo, estaba en marcha una conspiración. La tierra fue rápidamente reclamada por líderes locales que buscaban formar un nuevo estado, independiente tanto de Carolina del Norte como del gobierno federal. Este esfuerzo no autorizado llevó a la creación del efímero estado de Franklin, revelando que la cesión no fue simplemente un gesto patriótico, sino parte de un plan para tomar el control político de la región y establecer un gobierno separado. Los líderes de Carolina del Norte no cedieron sus tierras occidentales solo por patriotismo. En su lugar, vendieron la tierra a bajo precio a personas influyentes y adineradas políticamente. Posteriormente, cedieron la tierra al gobierno federal, pero el plan tenía una intención encubierta. Cuando el gobierno federal finalmente vendió la tierra a los colonos, estos influyentes esperaban una gran parte de las ganancias. Sus compras baratas se convertirían en grandes ganancias una vez revendidas a valor de mercado. Esta maniobra les permitió explotar un acto patriótico para beneficio financiero personal, enmascarando la corrupción como servicio público mientras manipulaban el proceso de venta de tierras federales. Finalmente, los nuevos colonos de la región descubrieron las turbias transacciones en las que se estaba involucrando la élite de Carolina del Norte. Se unieron y propusieron que el territorio al oeste de las montañas Apalaches se separara de la corrupción de Carolina del Norte y se convirtiera en su propio estado. Este nuevo estado se llamaría Franklin. Los colonos solicitaron formalmente al gobierno federal convertirse en el 14º estado. Sin embargo, la propuesta se quedó corta por solo 2 votos en el Congreso, faltando la mayoría de 2/3 requerida. La candidatura de Franklin para convertirse en estado fracasó sin el reconocimiento federal. Como resultado, la región no tuvo más opción que abandonar sus esfuerzos por la independencia y reintegrarse a Carolina del Norte. El breve intento de formar un nuevo estado terminó sin éxito ni ningún estatus oficial. Para nuestro próximo estado propuesto, vamos a dirigirnos al oeste, a la tierra de vaqueros y mormones. 8. Deseret, propuesto en 1849, tras el fin de la Guerra México-Americana con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, extensas tierras quedaron bajo control estadounidense. Estas áreas fueron organizadas pronto en territorios federales. Sin embargo, los mormones vieron una oportunidad. Tomando la libertad religiosa y el autogobierno, propusieron crear su propio estado en la tierra recién adquirida. En 1849, la comunidad mormona organizó una convención constitucional para redactar una constitución para el estado propuesto de Deseret,
un movimiento audaz diseñado para solicitar al Congreso la condición oficial de Estado. Su propuesta fue ambiciosa. Deseret abarcaría toda la Gran Cuenca, extendiéndose por todo el actual Utah, Nevada, Arizona, el sur de California y partes de Colorado y Oregón. Este sería, con mucho, el estado más grande de América en ese momento. Los mormones presentaron el estado propuesto de Deseret como un modelo de orden civil durante un tiempo en que los territorios occidentales recién adquiridos habían descendido al puro caos. La constitución de Deseret era muy similar a la de Iowa en ese momento. Los líderes mormones aseguraron que el documento incluyera una clara separación de poderes y protecciones de derechos civiles para todos los residentes, no solo para los miembros de su fe. Notablemente, la Constitución garantizaba prominentemente la libertad de religión, reflejando el deseo de los mormones por la tolerancia religiosa después de enfrentar persecución. Esta disposición destacó su compromiso de construir un Estado donde las creencias diversas pudieran coexistir. Para algunos puede que no sea sorprendente que lo que realmente terminó sucediendo fue que los mormones utilizaron el estado de Deseret como una rama civil de su religión. Las cosas avanzaban lentamente en los 1800, y mientras el gobierno federal deliberaba sobre la aceptación o rechazo de la propuesta del nuevo estado, los seguidores de la religión mormona avanzaban con sus planes para Deseret. En 1847, Brigham Young lideró a aproximadamente 11,000 mormones hacia el oeste para establecerse en el Valle del Lago Salado y practicar su fe sin interferencias. Durante las décadas siguientes, se estima que 60,000 colonos mormones adicionales emigraron a la zona, construyendo comunidades basadas en sus principios religiosos. La Iglesia mormona mantuvo un control total sobre la política y la comunidad de la región que designaron Deseret. Esto no fue bien recibido por muchos en el Congreso, que tenían fuertes prejuicios contra la religión. Los estados del sur también mostraron una feroz oposición. Deseret habría sido un enorme estado libre en el oeste, y con el problema de la esclavitud aún desgarrando al país, los líderes del sur lo vieron como una amenaza directa a su poder político. Con la guerra civil aún a una década de distancia, el equilibrio entre los estados libres y esclavistas era una línea frágil, ferozmente protegida. Temerosos de un cambio en el equilibrio, todos los estados del sur votaron contra conceder a Deseret la condición de estado. En 1851, el gobierno federal acabó con el futuro de Deseret definitivamente. En lugar de adoptar la propuesta mormona, el gobierno creó el territorio de Utah, que más tarde se convirtió en el estado de Utah. Los mormones persistieron. Se solicitó la condición de estado para Deseret en 1856, 1862 y 1872. Sin embargo, como ha demostrado la historia, estas peticiones no tuvieron éxito, y el estado mormón de Deseret nunca se convirtió en una de las estrellas en la bandera estadounidense. El siguiente nombre de estado fue propuesto para 4 regiones diferentes de los Estados Unidos, lo que lo convierte en el nombre de estado fallido más popular en la historia estadounidense. Número 7. Jefferson. Propuesto en 1859, 1870, 1915 y 1941. La primera propuesta estatal con el nombre Jefferson fue en 1859, ubicada al oeste del entonces territorio de Kansas. Este estado fue solicitado por mineros en las montañas rocosas, y en realidad obtuvieron la aprobación del gobierno de Kansas para trazar fronteras. Desafortunadamente, los ciudadanos de Jefferson no pudieron llegar a un acuerdo sobre lo que debería incluirse en la Constitución para el nuevo estado, y finalmente Jefferson se convirtió en el territorio de Colorado en su lugar. El segundo Jefferson estaba ubicado en Texas cuando el territorio fue incorporado a los Estados Unidos. Texas era tan grande que, como parte de su admisión a la Unión, se acordó que el territorio tendría que dividirse. Esta versión de Jefferson fue propuesta en 1870 y constituiría todo el sureste de Texas desde el río San Antonio y la región a su alrededor. No obstante, se rechazó la propuesta. Luego, en 1915, una nueva propuesta de estado de Jefferson llegó al Congreso y una vez más recortaría territorio de Texas, esta vez en el oeste. Sin embargo, casi no hubo apoyo para el nuevo estado, ya que solo 6 senadores estatales votaron a favor de su aprobación. La tercera propuesta de Jefferson estaba en una parte completamente diferente del país. En 1941, un gran número de personas en el noroeste del Pacífico expresaron su apoyo para un nuevo estado de Jefferson que estaría compuesto por el norte de California y el sur de Oregón. Los partidarios de esta propuesta estaban tan serios que incluso reunieron armas y marcharon por el área, repartiendo volantes que proclamaban que se separarían de sus estados actuales. Poco después de que los nuevos jeffersonianos ganaron impulso,
Pearl Harbor fue atacado y los Estados Unidos fueron catapultados a la Segunda Guerra Mundial. El gobierno y el pueblo estadounidense tenían asuntos mucho más urgentes a los que atender, y el estado del Pacífico de Jefferson se perdió en la historia. Las siguientes regiones también se separaron en otro momento de gran agitación en los Estados Unidos. Número 6. Nickajack, propuesto en 1861. A medida que las tensiones sobre la esclavitud se intensificaron a mediados del siglo XIX, no todas las comunidades del sur se alinearon con la causa confederada. En las regiones montañosas del norte de Alabama y el este de Tennessee, la esclavitud era mucho menos común. El terreno en estas áreas hizo que las grandes plantaciones fueran imprácticas, lo que resultó en menos personas esclavizadas y una economía rural más modesta. Muchos residentes veían la creciente división nacional no solo como un conflicto sobre la esclavitud, sino también como una brecha más profunda entre las élites adineradas y los trabajadores pobres. Estas comunidades tenían poco en común con la aristocracia de las plantaciones que dominaba la política sureña y comenzaron a simpatizar más con la Unión que con la Confederación. Quedó claro que los estados del sur tenían la intención de separarse de los Estados Unidos, por lo que algunas comunidades en el norte de Alabama y el este de Tennessee propusieron una secesión propia y formaron el estado de Nickajack. Sin embargo, la estructura política de la época trabajó en su contra. Debido a que los individuos esclavizados se contaban para la representación, a pesar de que no tenían derechos de voto, las regiones esclavistas ganaron una influencia desproporcionada en las legislaturas estatales. Este desequilibrio en el poder político condenó la propuesta de Nickajack al fracaso. La propuesta fue rechazada en el Senado estatal, por lo que la región permaneció dentro de los estados alineados con la Confederación. A pesar de la derrota legislativa, el sentimiento anticonfederado en la zona persistió. Muchos residentes resistieron la conscripción en el ejército confederado, y algunos incluso se unieron a las fuerzas de la Unión, luchando abiertamente contra la Confederación. Nickajack nunca se convirtió en un estado oficial, pero se mantuvo como un poderoso símbolo del unionismo sureño y la oposición interna a la Confederación. El fracaso de Nickajack resaltó las profundas divisiones dentro del mismo sur, divisiones que iban más allá del debate sobre la esclavitud y reflejaban fracturas económicas y culturales más amplias. Aunque el intento de autodeterminación de Nickajack fue suprimido, estableció un precedente para la resistencia. A diferencia de Nickajack, el próximo estado lograría separarse exitosamente de su gobierno confederado, aunque no por medios legales. Número 5. El Estado Libre e Independiente de Scott se separó y formó su propio estado en 1861. Cuando estalló la Guerra Civil, el condado de Scott en Tennessee decidió que no sería arrastrado al conflicto del lado de la Confederación. Así que la comunidad se separó de su estado padre para formar el Estado Libre e Independiente de Scott cuando su estado natal decidió unirse a la Confederación. Al igual que la región de Nickajack, el condado de Scott era rural, con una población que dependía de pequeñas granjas e ingresos modestos en vez de la riqueza de las plantaciones. La mayoría de los residentes no tenían vínculos económicos con la esclavitud y no veían razones para apoyar la secesión de la Unión. Dado que el gobierno de Tennessee ignoró el acto de secesión y no hizo nada para impedir que el condado de Scott se fuera, técnicamente tuvieron éxito. Permaneció como una entidad independiente no oficial, pero autoidentificada durante más de un siglo. Luego, en 1986, 125 años después de declarar su independencia, el condado de Scott solicitó formalmente volver a unirse a Tennessee. El estado acogió el movimiento con una celebración pública, poniendo fin simbólicamente a la larga reivindicación de independencia del condado y disolviendo el Estado Libre e Independiente de Scott. La secesión del condado de Scott sigue siendo uno de los pocos intentos exitosos, aunque no reconocidos federalmente, de una comunidad estadounidense que se separó durante la Guerra Civil. El siguiente estado lleva el nombre de uno de los presidentes más famosos en la historia de los Estados Unidos. Su nombre ha sido utilizado 2 veces en propuestas de estado, pero como muestra cualquier mapa actual de los Estados Unidos, el 16º presidente aún no tiene un estado que lleve su nombre. Número 4. Lincoln, propuesto en 1865. La idea de nombrar un estado en honor al presidente Abraham Lincoln ha sido propuesta varias veces en la historia de los Estados Unidos, aunque ninguno de estos intentos ha tenido éxito. El primer estado propuesto de Lincoln surgió como resultado de la anexión de Texas a los Estados Unidos. Debido a que Texas debía dividir su territorio para unirse a la Unión, se propusieron varias ideas para nuevos estados. Uno de ellos, el estado de Lincoln, abarcaría el territorio al sur y oeste del río Colorado. A pesar de la discusión inicial, el plan no logró ganar impulso y se desvaneció rápidamente sin acción. Un intento serio vino del noroeste del Pacífico.
Cuando Washington State, Idaho y Montana se convirtieron en territorios en 1864, había incertidumbre sobre qué territorio gobernaría la región, ahora conocida como el Panhandle de Idaho. Los residentes del área, sintiéndose políticamente y geográficamente aislados, redactaron una petición para formar un nuevo estado llamado Lincoln, pero su propuesta fue rechazada por el Congreso. Luego, a principios del siglo XX, hubo un resurgimiento del apoyo para el estado de Lincoln. Esta vez, sus ambiciones eran mucho mayores y el estado propuesto también incluiría el este de Washington, el norte de Idaho y el oeste de Montana, extendiéndose hasta la divisoria continental. Los partidarios creían que la geografía, economía e intereses políticos de la región eran suficientemente distintos para justificar la condición de estado. Sin embargo, a pesar del entusiasmo local, el gobierno federal nuevamente negó la solicitud. Aunque el estado nunca se materializó, el apoyo para el estado de Lincoln ha persistido en las discusiones regionales, especialmente cuando surgen quejas políticas o económicas con las capitales estatales. El próximo estado propuesto piensa que es superior, literalmente. Número 3. Superior. Propuesto por primera vez en 1897, Michigan es único en que está dividido en dos masas de tierra, por el lago Michigan y el lago Huron. Esta división física ha alimentado sugerencias repetidas de que Michigan debería dividirse en dos estados separados. La sección norte se llamaría Superior, que según como lo digas suena un poco pretencioso. El estado superior, el estado de Superior. Simplemente Superior. El nombre en realidad proviene del lago Superior, que bordea la región, pero no puedes evitar preguntarte si las personas que impulsaban la estadidad estaban siendo un poco condescendientes al elegir Superior sobre otras opciones como Ontonagon, que también se había propuesto. Ha habido varias iteraciones del estado de Superior, pero todas contienen una frontera algo similar. En 1897, una propuesta para el nuevo estado incluía el norte de Michigan y parte de Wisconsin. Y aunque nunca se concretó esta petición, no impidió que los Yoopers, personas del norte de Michigan, idearan formas creativas para obtener su propio estado. En 1959, un Michigander de nombre Ted Albert demandó el divorcio entre las dos penínsulas con la esperanza de que Superior se convirtiera en su propio estado. Evidentemente, el argumento de divorcio de Albert no tuvo éxito. En 1962, se fundó la Asociación de Independencia de la Península Superior para abogar por el estado de Superior. La asociación llegó hasta el punto de presentar un proyecto de ley de secesión a la legislatura del estado de Michigan, con 20,000 firmas adjuntas a la petición. Sin embargo, en el estado de Michigan, se necesitaban 56,000 firmas para que se introdujera y votara un referéndum en la boleta. Luego, en la década de los 70, el norte de Michigan unió fuerzas con el norte de Wisconsin para intentar hacer realidad el estado superior. Los residentes de estas regiones sentían que sus impuestos eran demasiado altos como resultado de las demandas económicas que las partes del sur de cada estado tenían en comparación con las suyas. Su argumento era que las necesidades de las ciudades más grandes y las áreas de mayor densidad de población se daban prioridad sobre las suyas. También había un creciente resentimiento por el hecho de que ambos gobiernos estatales, ubicados en las partes del sur de Michigan y Wisconsin, estaban aprobando legislación ambiental que amenazaba los medios de vida de muchos norteños. En respuesta, varios legisladores de las regiones del norte de ambos estados propusieron crear un estado completamente nuevo, pero nunca se concretó nada. Curiosamente, el estado de Superior ha estado recientemente en la mente de los norteños una vez más por las mismas razones que en los años 1970. Cuando Michigan comenzó a revisar las leyes fiscales, hubo discusión de secesión en el norte. ¿Habrá otro intento de secesión? El penúltimo estado propuesto habría sido único, en el sentido de que habría creado un estado por nativos americanos para nativos americanos. 2. El estado de Sequoia, propuesto en 1905. A lo largo de la historia de los Estados Unidos, las comunidades de nativos americanos han enfrentado injusticias repetidas, especialmente en lo que respecta a la tierra y la soberanía. Uno de los esfuerzos más significativos de las tribus nativas para establecer autonomía política llegó en 1905 con el estado propuesto de Sequoia. La propuesta buscaba establecer un estado encabezado por nativos americanos en el actual Oklahoma. En ese entonces, el área no pertenecía a ningún estado estadounidense. En ese momento, la región incluía tierras controladas por el gobierno federal y territorio de nativos americanos. Gran parte del área se había cedido a las tribus nativas americanas mediante tratados tras la Ley de Remoción de Indios de 1830.
Lamentablemente, durante este periodo las cosas empeoraban. En 1898, el gobierno de los Estados Unidos aprobó la Ley Curtis, que se utilizó para asimilar forzosamente a los pueblos indígenas al estilo de vida americano. La ley desmanteló los gobiernos tribales y los sistemas legales, acabando con gran parte de la soberanía que las comunidades nativas en el territorio una vez tuvieron. En respuesta, los líderes de las tribus Cherokee, Choctaw, Creek, Chickasaw y Seminole organizaron una convención constitucional en Muskogee. Su objetivo era preservar su identidad cultural y mantener cierto grado de autonomía política. El resultado fue una constitución redactada y una declaración de derechos para el estado propuesto de Sequoyah, que habría sido gobernado por líderes indígenas y estructurado como cualquier otro estado de Estados Unidos. Como era de esperar, el gobierno federal dudaba en crear un estado controlado por personas a las que habían estado oprimiendo durante más de 100 años. El Congreso se negó a considerar incluso la propuesta de 1905 para formar el estado de Sequoyah y nunca llegó a votación. En cambio, el gobierno federal votó para crear un estado diferente que abarcaría el territorio de los nativos americanos junto con una cantidad significativa de tierra al oeste. Así es como, en 1907, se destruyó el estado propuesto de Sequoyah y se creó el estado de Oklahoma. Nuestro último estado, que nunca llegó a ser, puede haber tenido la secesión más pasivo-agresiva en toda la historia de los Estados Unidos. 1. Absaroka, propuesto en 1935. La idea para el estado de Absaroka puede haber existido antes de 1935, pero fue durante mediados de los años 30 que el movimiento ganó verdadero impulso. Como muchos otros estados propuestos en la historia estadounidense, Absaroka nació de la frustración política, esta vez en el norte de Wyoming, el sur de Montana y el oeste de Dakota del Sur. Los residentes en estas áreas escasamente pobladas se sentían ignorados por sus respectivos gobiernos estatales. Observaron cómo los fondos públicos apoyaban de manera desproporcionada a las ciudades más pobladas del sur, mientras que sus comunidades permanecían subdesarrolladas y políticamente marginadas. El movimiento secesionista buscaba formar un nuevo estado llamado Absaroka, en honor a la cordillera Absaroka de las Montañas Rocosas. En las áreas que conformarían Absaroka, primero intentaron separarse de sus estados de origen. A diferencia de los esfuerzos formales para crear estados, la campaña de Absaroka nunca siguió los canales legales. No hubo convenciones constitucionales, peticiones legislativas, ni apelaciones al Congreso. En cambio, el movimiento adoptó un enfoque más pasivo-agresivo hacia la secesión. Los partidarios emitieron placas de Absaroka y celebraron un concurso de belleza Miss Absaroka en 1939 para promover la identidad estatal. Un hombre llamado A. R. Sweikart surgió como un líder prominente del movimiento. Declarándose a sí mismo el gobernador de Absaroka, Sweikart intentó continuar con la ilusión de que el estado de Absaroka era real. Al estallar la Segunda Guerra Mundial y entrar Estados Unidos en el conflicto, las prioridades nacionales cambiaron drásticamente. El enfoque del país se volcó hacia la unidad y producción en tiempo de guerra, y los ciudadanos de la propuesta región de Absaroka dejaron de lado sus ambiciones de independencia. El interés en la secesión disminuyó y el estado de Absaroka desapareció silenciosamente. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video y si quieres ver más videos como este, entonces considera suscribirte y activar las notificaciones. ¿Realmente marca la diferencia? Gracias otra vez, nos vemos la próxima en MatPack.